Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches en otros lugares del mundo. Oye, nada, os quiero dar la bienvenida a esta nueva webinar de DCH que tenemos además aquí con la participación especial de CBRE. Bueno, el contenido de hoy es la flexibilidad y el espacio de trabajo. Creo que aquí no hablamos, no se va a hablar solamente de flexibilidad y de espacio de trabajo en un sentido puramente físico, ¿no? Que es como detrás de todos estos hay propuestas, otras formas de trabajo, o quizás otras formas de pensamiento también, ¿no? Que quizás también esta situación nos ha metido de lleno en este tipo de planteamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una de las cosas que tendremos seguramente que tenemos que tener en cuenta. Os digo, os comento, antes de presentar a nuestros ponentes, que ya los tenéis en pantalla a casi todos, y ahora os digo, os invito a que hagáis vuestras preguntas, aparte de por escrito a través de la sección de preguntas. En esta ocasión, además, podréis hacerlas de viva voce, en directo. Levantaréis vuestra mano y yo os podré dar paso para que hagáis vuestras preguntas directamente a los ponentes. Entonces, bueno, os voy a ir presentando. Bueno, en primer lugar, de los que tenemos en pantalla, os presento a José Luis Risco. José Luis Risco es Human Resource Director de EY, ¿no? El director de recursos humanos en España de EY, ¿no? Verónica Tabonat, que está ahora mismo en fase de entrar de nuevo, es Head of Human Resource en Consulting Financial Service, en KPMG. Bueno, de momento a Verónica, mientras va entrando, Verónica, os presento a Rubén Carreño, es director, el Head of Advisory Service en CBRE, y va a ser quien, bueno, nos va a ofrecer además una ponencia muy interesante ahora, y será además quien modere la mesa redonda que estará compuesta por Verónica y por José Luis. Rubén, es tu espacio. Muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, pues espero que todos los oyentes y, bueno, y vuestros seres queridos os encontréis bien, ¿no? en estos momentos tan complicados. Bueno, para CBR es un orgullo participar en esta organización y tener este foro para hablaros. Y bueno, es parte de nuestro compromiso con esta organización de estar cerca de todos los asociados, pues aportando nuestro granito de arena, ¿no? en estos tiempos inciertos. Bueno, CBR, más o menos entiendo que nos conocéis, pero somos una consultora de real estate, somos la consultora líder a nivel mundial. Y lo que queremos poner a vuestra disposición es, en estos breves minutos, no es pues todo el conocimiento que hemos recopilado, pues ayudando a clientes en todo el mundo, tanto en estrategias de diseño de espacios como en procesos de transformación hacia modelos de flexibilidad. Y es lo que queremos tratar en este webinar, dado que pues, nuestras formas de trabajo se han visto impactadas, ¿no? por la crisis sobrevenida vinculada con el COVID-19, ¿no? Con el coronavirus. Si os parece, queremos hablar de 4 puntos porque lo importante, además de, bueno, no solo dar el contexto, sino realmente que hablemos, ¿no? Y que tengamos un diálogo sobre las cosas que nos preocupan. Si puedes pasar, por favor. La agenda va a constar de 4 puntos. Lo que nos gustaría poner sobre la mesa como punto para debate posteriormente es, pues, cómo se ven impactadas las nuevas formas de trabajo, la flexibilidad, el teletrabajo por el coronavirus, hacer un poco foco en la situación que estamos viviendo ahora mismo para plantear qué relaciones tiene con el teletrabajo, ¿no? que ahora mismo estamos viviendo, sufriendo, ¿no? Dependiendo de las organizaciones, que pensemos cuál va a ser la nueva normalidad a la que nos encaminamos y también bueno, que hablemos un poco de las pautas que tienen que regir la transición a esa nueva normalidad, que yo creo que ahora mismo estamos todas las organizaciones en ese proceso. Si os parece, vamos al primer punto. Lo que nos gustaría
plantear, sí, efectivamente. Bueno, ahora mismo en el que estamos en una situación en la que casi todo el mundo, ¿no? En España, pues nos hemos visto forzados a irnos bueno, a nuestros hogares. Tenemos una enfermedad infecciosa que nos está, bueno, pues nos está abordando en diferentes ámbitos y en términos de las formas de trabajo, pues se plantea si lo denominado nuevas formas de trabajo entendido como flexibilidad, puestos no asignados, alternancia de trabajo en remoto con trabajo en las oficinas, es una forma de organizar el trabajo que contribuye o dificulta en mayor o menor medida bueno, la expansión de fenómenos, ¿no? De salud como este COVID-19 frente a las tradicionales, ¿no? Pues que son puestos asignados, cada persona tiene su puesto, existen despachos en ese sentido, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos plantear es que pues, se han hecho bastantes estudios con mucho rigor científico en diferentes ámbitos, ¿no? Y que no existe ahora mismo un posicionamiento sobre si una medida aporta o contribuye o dificulta la expansión de estos fenómenos, ¿no? Sí que es cierto que los modelos más vinculados a la flexibilidad y espacios abiertos ahora mismo presentan el hándicap bueno, de que no existen barreras para la propagación y esto es un tema que tendremos que abordar en el proceso de vuelta a la normalidad, en cómo mantener esa distancia social, ¿no? Y en cómo de alguna manera crear barreras para dificultar pues la expansión de determinadas enfermedades infecciosas. Pero por otro lado, las formas de trabajo, las nuevas formas de trabajo frente a las antiguas, desde CBRE creemos que siguen planteando más ventajas que inconvenientes incluso en esta situación, ¿no? Y simplemente quería hablaros bueno, de 3 parámetros por los cuales creemos que las nuevas formas de trabajo que han adoptado ya cada vez más organizaciones siguen siendo muy positivas, ¿no? El primer punto es la flexibilidad, ¿no? Cuando se abordan nuevas formas de trabajo, lo primero que se plantea es flexibilidad, de tal manera que no exista un puesto asociado a una persona o que cada persona se pueda sentar en un sitio. Esa flexibilidad que te genera una cultura del cambio y de apertura hacia movimientos hace que las empresas que lo han adoptado, este proceso de irse a trabajar desde casa haya sido muchísimo más fácil de adoptar que otras organizaciones que estaban basadas en unas formas de trabajo mucho más presencialistas y que siempre tenían que estar sentadas en su puesto de trabajo, ¿no? El segundo punto es en relación a las medidas de higiene. Nosotros dentro de CBRE tenemos un área de Facility Management muy importante y trabajando con ellos principalmente ahora mismo en Asia-Pacífico, ¿no? el foco inicial del coronavirus, pues se han realizado estudios y lo que nos planteaban desde el punto de vista de los hábitos y de los protocolos de higiene, los espacios abiertos son mucho más fáciles de limpiar y más fáciles de conservar en condiciones higiénicas y de aplicar protocolos de higiene mucho más estrictos que los espacios cerrados, que se caracterizan principalmente porque cada persona tiene su puesto, lo llena de documentación, lo llena de enseres personales y eso dificulta la limpieza, ¿no? En entornos flexibles donde cada persona deja su puesto vacío y generalmente se basan en no tener papel, activar protocolos de limpieza más severos son mucho más fáciles y por tanto mantener estas condiciones de higiene que ahora mismo son imprescindibles. Y el último punto es el coste de ocupación, ¿no? Evidentemente, en los entornos de trabajo donde se plantea flexibilidad, el ratio de personas ocupando un espacio pues es mayor, con lo cual los costes de ocupación y en este caso podemos decir de desocupación son menores, por lo cual incluso en estas situaciones entendemos que las nuevas formas de trabajo presentan unas condiciones que las hacen más propicias que las formas de trabajo tradicionales. Si me permitís, podemos pasar al siguiente punto, que era en relación al teletrabajo. En el teletrabajo, ahora mismo todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto obligados a teletrabajar. Lo que queríamos dejar claro es que el contexto actual que estamos viviendo no podemos considerarlo como teletrabajo. Es decir, cuando tú planteas un entorno para teletrabajar, estás buscando un espacio de concentración, un espacio donde tengas cierto relax. Tus procesos tienen que estar digitalizados para que los puedas hacer desde casa. Tienes que tener canales digitales para gestionar todo. Todos tus documentos tienen que estar en formato electrónico. Y además tienes que tener una formación y unos objetivos que te permitan gestionarlo. Ahora mismo, si comparamos ese contexto ideal con el que estamos viviendo, donde compartimos nuestro hogar con nuestros hijos, con personas mayores, con mascotas, pues nos hemos visto privados de algunos documentos que quizá, dependiendo de las organizaciones, no teníamos digitalizados. En términos de ergonomía en el hogar, pues es una implantación desigual. Pues
podemos concluir que la situación actual no es la ideal de cuando planteamos teletrabajo. Al contrario, es un ejercicio de adaptación, en algunos casos heroico, del que tenemos que estar muy satisfechos, ¿no? Por daros un dato, según el portal InfoJobs, ¿no?, cuando se habla de las empresas que se acogen al teletrabajo, pues a fecha de febrero se indicaba que solo el 19% de las empresas de España practicaban teletrabajo de una manera formal. Ahora mismo que estamos prácticamente el 100%, bueno, no 100%, pero una cota muchísimo más alta, pues lo que quería transmitir es que, en términos de teletrabajo, esta situación ha sido un piloto forzado que nos ha permitido aprender muchísimo y que cuando se recobre la situación actual, que esperemos que sea lo más pronto posible, tenemos que utilizar todo este conocimiento para retomar la senda hacia un teletrabajo más ordenado, más eficaz y más eficiente. El tercer punto que os quería comentar es en relación a lo que se denomina la nueva normalidad. Yo creo que casi todos, y si no, pues lo podremos debatir a continuación, pensamos que hay cosas que no van a ser igual que antes, ¿no? Y que hay bastantes cosas que van a cambiar, ¿no? Y yo creo que todos estamos inmersos en mayor o menor medida en definir cuál va a ser esa nueva normalidad, ¿no? Y en esta nueva normalidad queríamos destacar pues, algunos factores que creemos que van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, van a aparecer perfiles o van a tener más fuerza determinados perfiles que la organización que hasta la fecha no lo tenían, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Los perfiles de prevención de riesgos laborales, que en muchas ocasiones se consideraban como accesorios ahora mismo, son los que nos están garantizando que podamos seguir prestando nuestros servicios y que van a velar por nosotros más adelante, ¿no? Los servicios para el empleado ahora mismo está viendo un gran despliegue y muchos de ellos pues están ahí para quedarse, ¿no? Servicios de orientación, servicios de atención psicológica, servicios de asesoramiento financiero, ¿no? Estos van cada vez formando una nueva paleta de servicios que ofreceremos a nuestros empleados. La cada vez más importante preocupación por el bienestar del empleado, ¿no? El tener un entorno saludable que no solo propicie, ¿no?, el bienestar, sino que además permita contener pues, situaciones como las actuales. Hasta ahora, en muchas ocasiones, se consideraban determinados aspectos accesorios, pero las circunstancias nos van a llevar a replantearnos si estos son accesorios o tendremos que tener un protocolo que nos permita orientarlo al bienestar del empleado. Evidentemente, los protocolos vinculados con facilities, desde el acceso al edificio, paquetería, visitas, pues todos los vamos a tener que revisitar y eso de alguna manera se va a quedar en nuestra organización. Y el protocolo de teletrabajo que hemos hablado, ¿no? Evidentemente, del aprendizaje que estamos sacando de este piloto, saldrá un modelo mucho más flexible de alternancia del trabajo en la oficina física con el trabajo en remoto, que seguro que nos va a dar muy buenos resultados. Y por último punto, pues nuestra huella inmobiliaria está afectada, ¿no? El concepto de trabajo flex, tanto en casa como en espacios como coworking, pues cada vez se replantea más porque estamos viendo que en este piloto forzado pues los resultados no están siendo malos. Esto tenemos que alternarlo en nuestros espacios de trabajo con estos protocolos de seguridad y con las distancias sociales, pero bueno, seguro que tendrá alguna afectación. Y por último punto, quería comentaros acerca de la transición a la nueva normalidad. Todos estamos deseando que pase eso, pero también todos somos conscientes de que tenemos un trabajo que preparar para reintegrarnos a nuestro trabajo y orientarnos hacia conseguir la mayor eficiencia y los mejores resultados, retomar esa senda de la rentabilidad, pero manteniendo las pautas de seguridad que cada vez más nos están intentando dictar pues, las autoridades, pero que tampoco existen unas pautas claras más allá de recomendaciones, ¿no? En este sentido, lo que planteamos son aspectos que en mayor o menor medida, pues seguro que ya estáis abordando, que nosotros ya estamos abordando intensamente con la idea de ayudar pues, a nuestros clientes o a vosotros en la medida que estiméis oportuno. El primero, la configuración del entorno de trabajo. La distancia social nos va a hacer que tengamos que redefinir nuestro trabajo porque generalmente los puestos no tienen la separación que nos dicta como necesario para el distanciamiento social. Con lo cual, nos toca revisar nuestros espacios de trabajo para identificar aforos en zonas comunes y zonas de seguridad asociadas tanto a puestos de trabajo como espacios de reuniones. Esto modificará nuestra oferta de puestos de trabajo, ¿no? Y de alguna manera tendremos que adaptar la oferta a nuestra demanda de puestos físicos. Por supuesto, asociado a eso va el proceso de incorporación. Todo plantea, ¿no?, que este proceso de incorporación va a ser gradual, pero hay un proceso de decisión importante de cómo va a ser ese proceso gradual, ¿no? Y ahí
juega tanto, evidentemente, la salud de las personas a incorporar, como la criticidad de los negocios, como todo el procedimiento que implica que una persona se desplace desde su lugar de trabajo, desde su domicilio hasta el lugar de trabajo. Entonces, esto nos va a permitir establecer unos protocolos de incorporación que utilizaremos ahora, pero seguro que tendremos activados para un plan de contingencia por si esta situación u otra similar, ojalá que no, pero se pueda repetir. Los protocolos de seguridad van a ser muy importantes ahora mismo en esta fase de transición, pero igual algo se nos quedará o tenemos que tener controlado. Protocolos de acceso en oficinas que compartimos con otras organizaciones. Protocolos basados en, actualmente, evitar los contactos tanto en tornos como en ascensores, como en puertas, como en baños, determinados aspectos vinculados a utilizar ratones, teclados compartidos, que van vinculados con el último punto, que son las medidas de higiene, ¿no? No solo tendremos que evitar el contacto, sino tendremos que garantizar que nuestros espacios reúnen todas las condiciones higiénicas, ¿no? Entonces, todos estos procesos tendremos que asegurarnos que usamos la debida diligencia en definirlos adecuadamente para asegurar que este entorno que tenemos posible se realice con las condiciones adecuadas de fiabilidad y seguridad. Y por mi parte no me quiero extender más, sino abrir el turno a que podamos debatir sobre estos conceptos. Vale. Rubén, José Luis, creo que tendremos la voz de Verónica, aunque no su imagen. ¿Es así, Verónica? Sí, yo soy y os veo, pero hacedme, no sé, una señal de que me veis o me oís vosotros a mí. Verónica, Bien, sí, José Luis, gracias. te estamos escuchando. Así que entraremos con tu Fenomenal. voz, ¿de acuerdo? Fantástico. Rubén, Perfecto. retoma. Gracias, Verónica. Bueno, yo creo que mi idea era lanzar unas cuantas pinceladas porque evidentemente de cada punto podemos debatir horas y además es objeto de mucho trabajo de las personas que estamos en este foro, ¿no? Pero lo que me gustaría es, aprovechando pues que tenemos la presencia de José Luis y de Verónica, plantearles cómo, bueno, pues inicialmente, ¿no? Para lanzar este panel, cómo están viviendo la situación, ¿no? ¿Qué les preocupa, qué les inquieta? O bueno, ¿cómo ven en este contexto actual su organización y los retos a abordar? Verónica, todo tuyo. Pues gracias. Pues si os parece, voy primero. Gracias. Lo primero, pediros disculpas por mis dificultades tecnológicas y agradeceros la paciencia y sobre todo la organización. Y deseos a los organizadores y a todos los que estáis allí oyéndonos que os encontréis bien y en un momento pues lo más saludable posible y tranquilos en estas circunstancias tan complejas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yendo puntualmente a lo que es mi organización, como sabéis, yo trabajo en KPMG. KPMG, por el tipo de compañía, por el tipo de trabajo que nosotros realizamos, pues estábamos bastante acostumbrados, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro día a día a trabajar en un entorno cambiante, disruptivo, diariamente pues haciendo cosas distintas, porque nuestros profesionales pues trabajan en proyectos, hoy aquí, mañana allí, distintos clientes y tal. Lo que sucede es que esto nos lo ha cambiado todavía más al entorno, ¿no? Entonces, la circunstancia actual nos ha obligado en un entorno flexible y donde estábamos acostumbrados a teletrabajar y a la movilidad y a la flexibilidad, pues a buscar todavía nuevas formas, a desarrollar nuevos hábitos y a desaprender formas de hacer, porque también muchas veces nuestra propia responsabilidad individual el buscar nuevos caminos y de ser efectivos, de ser eficientes y de trabajar en un entorno distinto. Entonces, pues estamos en ese proceso de ajuste y de entender las nuevas reglas del juego y hacer que todos y que cada uno de nuestros empleados sea lo más efectivo y lo más eficiente posible en estas circunstancias,
a pesar de sus circunstancias también, porque eso también es muy particular. Hay personas que tenemos una familia, que estamos en casa con un entorno pues que no es el ideal para teletrabajar, ¿no? Yo he tenido a mi esposo enfermo 3 semanas, aislado, entonces, y al mismo tiempo el día a día de todo, ¿no? Entonces, pues es un entorno, un contexto en donde estamos poniendo a la persona en el centro más de lo habitual, ¿no? Más de nuestra habitual intención de asegurar una excelente experiencia de empleado, pues todavía más poniendo a la persona, sea empleado, sea cliente, sea familia, y el cuidándonos, sobre todo poniendo mucho foco en el estar bien. José Luis, no sé cómo lo ves en tu organización, que hicisteis un esfuerzo muy grande también, principalmente en vuestra sede central, ¿no? Para adaptaros a esta flexibilidad, ¿no? ¿Cómo habéis visto a nivel global? Sí, bueno, un poco también como dice Verónica, con muchas similitudes a lo que comentaba ella en KPMG, porque al final tenemos entornos muy similares y negocios iguales, ¿no? Yo creo que esto está pasando de ser pues, un experimento de mucha gente teletrabajando a la vez a ser una realidad de cómo gestionamos no tanto el teletrabajo, sino casi el confinamiento de cada uno, ¿no? Decía Verónica, muy cerca de la gente, y eso es en lo que estamos cada día, ya superado en las 3 primeras semanas, en nuestro caso la oficina de Madrid ya 4, porque la tecnología está aguantando, se está dando servicio al cliente, pero ahora las situaciones, y Verónica hace alguna referencia a su caso personal de cada uno, son distintas, ¿no? Y ahora estamos más en temas de comunicación y, como tú bien lanzabas, Rubén, antes, en empezar a pensar la vuelta a la normalidad, y siempre lo de normalidad entre comillas, ¿no? Esto empezó siendo un experimento de teletrabajo, a ver cuántos días teletrabajamos todos a la vez, y ahora se ha convertido en ver cómo, cuándo y cuántos volvemos, ¿no? Y sobre todo, qué va a cambiar, ¿no? Que tú hacías referencia en tu presentación, y para ello necesitamos estar muy cerca de la gente, porque sus situaciones son distintas, y luego los espacios de trabajo que dará a lo largo de esta webinar para hablar de ello, cómo los vamos adaptando, ¿no? Pero a día de hoy, pues yo creo que lo que hicimos la semana pasada ya no nos vale esta semana. Esto es tan cambiante y tan dinámico que tenemos que pensar en lo que vamos a hacer mañana, porque hay un marco que nos lo está marcando las recomendaciones sanitarias, que no dependen de ninguna de nuestras organizaciones. Depende de qué pasa ahí fuera, y luego hay que meter en la coctelera pues, bueno, la situación de cada uno, ¿no? Y eso es como lo estamos viviendo. Y como decía Verónica, estando cerca de la gente y no pensando en más allá de 2 o 3 días, pero sin dejar de pensar en qué vamos a hacer dentro de un mes, de 3 semanas o cuando tengamos que volver, ¿no? Porque esto, al menos en España, que sí que hay algunos asistentes de fuera de España, esto no tiene nada que ver a cómo era la realidad de nuestro entorno de trabajo el 15 de febrero. José Luis. En este proceso, yo os quería preguntar, generalmente cuando tú implantas cualquier tipo de trabajo, ¿no? Siempre hablas procesos, tecnología, personas, ¿no? ¿Cuál ha sido o cuál entendéis que es el aspecto más crítico a cuidar, ¿no? en esta situación, o cuál es el que os habéis encontrado como más retador, ¿no? Pues yo... Ve, José Luis, tú. No. Vale. A ver, yo como decía antes, hemos tenido distintas fases, ¿no? La primera, y como bien decía también antes Verónica, la salud de nuestra gente. O sea, la primera decisión cuando aplicamos que ya nadie podía estar en la oficina, y que todos teletrabajáramos, la salud y dar servicio al cliente. Segunda fase, que la tecnología aguantara, por decirlo de alguna manera, y soportara tener a todo el mundo a la vez teletrabajando.
En el momento actual, la parte más emocional de nuestros empleados, y luego yo creo que vamos a volver de nuevo a la siguiente década, que vuelve a ser otra vez la salud y el entorno, ¿no? De cómo va a ser ese día a día y no tenemos que olvidarla. Yo por mi Verónica. parte concurro. Sí, pues nuestra experiencia ha sido un camino bastante parecido, ¿no? Pues lo primero, asegurar que las personas estuvieran bien, asegurando pues mucho seguimiento, mucho cariño, mucho cuidado y mucha consideración a la circunstancia de cada uno en un entorno en donde la tecnología, afortunada tecnología, nos ha permitido mantener una pues relativa normalidad en todo esto y en esto pues sobre todo agradecer a todos los departamentos, bueno, y en nuestro caso al departamento de ITS, que tan poco caso les hacemos muchas veces, ¿no? En la adopción de tecnologías o de nuevas formas de trabajar y nuevos entornos y tal, y que es lo que nos ha permitido pues mantener la normalidad que tenemos ahora. Entonces, eso con el objetivo también y con la facilidad que nos han dado nuestros clientes, porque también era un reto, ¿no? El decir, bueno, pues nosotros tenemos las tecnologías, tenemos las personas en casa, es decir, podemos teletrabajar, pero ¿quiere el cliente, nos permitirá el cliente, nos seguirá contratando el cliente con la misma facilidad o flexibilidad que hasta ahora? Y afortunadamente pues todo está demostrando que sí, que somos, pues tenemos un nivel de resultados y un nivel de eficiencia muy bueno, incluso en este entorno, y entonces esto hace que el cliente también haya evolucionado hacia un nivel de aceptación del teletrabajo que nos pone en una situación distinta de cara al día de vuelta, ¿no? Porque el día que retornemos a la normalidad, cualquiera que sea esa normalidad futura que todavía no conocemos cuál será, pero que ya nos posiciona diferentes de cara a cómo trabajaremos en ese nuevo entorno y cómo pues ya hemos ajustado procesos y formas de trabajar y nuestros procedimientos y tal, y cómo volveremos a ajustarlos y seguiremos cambiando para la nueva circunstancia en la que nos encontremos. Esperemos que en pocas semanas, pero bueno, también habrá un proceso que entiendo será gradual dependiendo de la circunstancia de cada uno. Lo decíamos antes, porque aquel que tiene niños dependerá de cómo evolucionan los coles, aquel que tiene cuidados de otras personas, pues lo mismo, y así todo, ¿no? Hay empresas, afortunadamente, en nuestro entorno, igual KPMG, Cebre, por nuestra adopción de tecnología y todo, pues estamos teletrabajando con muy buenos resultados, pero hay muchos otros que no. Entonces, todos nos tendremos que adaptar a esta nueva circunstancia. Yo os quería preguntar también, si os parece, por finalizar esta parte, para abrir al resto de asistentes, intentando ser optimista, ¿no? Que es cierto que la situación es compleja, pero yo creo que siempre se puede ver el lado positivo. ¿Qué enseñanzas positivas o qué vivencias, ¿no? O lecciones aprendidas creéis que se han conseguido en vuestro ámbito en este periodo y que van a permitir que esta situación nos permita mejorar a futuro, ¿no? Si quieres, bueno, Verónica, comentabas algo, procesos o quizá la persona, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues sí, en mi caso, pues más allá de habernos demostrado todos que es posible teletrabajar, que tenemos los medios, que se pueden ajustar los procesos, que las personas nos adaptamos, yo creo que para mí lo más positivo, el aprendizaje para mí, pero desde el punto de vista pues personal profundo, es eso, ¿no? La capacidad de adaptación y lo veo sobre todo en miedos que yo misma tenía, ¿no? A nivel personal y a nivel organización de cosas que podrían suceder y que luego en el día a día te vas demostrando y que las personas en la respuesta nos vamos
ajustando al nuevo entorno y lo hemos hecho pues con una profesionalidad y una capacidad de adaptación que ha sido pues maravillosa. Y también desde el punto de vista de lo positivo, yo quiero destacar que nuevamente es algo muy personal. Para mí ha sido un gran aprendizaje el redescubrimiento de ciertos espacios a nivel familia, a nivel día a día, a nivel rutinas, a nivel de estar más en contacto con las 24 horas del día, que eso, vamos, excepto en baja maternal o en momentos de ese plano, pues eso no lo tienes. Y entonces ahora pues es todo el día, 24 horas, intensivo en casa y al mismo tiempo pues llevando adelante el día a día de la faena, ¿no? Entonces para mí ha sido un aprendizaje y es súper valorable el encaje, ¿no? Como todas las piezas se fueron acomodando para que esto fluya. Sí, yo no, coincido Gracias, con... Verónica. José Luis, ¿cómo lo ves? Coincido con todo lo que dice Verónica y a mí me gustaría hacer mucho hincapié en cómo estamos echando de menos el seguir hablando con la gente. O sea, estamos hablando de tecnología, de espacio de trabajo y nos pasamos todo el día en conference call, en webinars, en Teams, en Skype, bueno, pues todas las aplicaciones que hay, en Zoom y demás. Y es que echamos de menos el hablar y el tratar con la gente. Y eso yo creo que, sobre todo en las culturas latinas, es algo que está floreciendo y que no lo sé cuando volvamos si va a ser posible o no, pero el tener conversaciones y volver a ser humanos y con la ayuda de la tecnología, pero a veces volver al 1.0 y ver personas reales y no solo cámaras y webinars, yo creo que es algo que también nos lo vamos a llevar de aprendizaje, ¿eh? Por no hablar también de lo que acaba de mencionar Verónica, que como decía, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero yo creo que al menos en nuestro caso y en las organizaciones de tanto de Rubén como de Verónica como la mía, tenemos tantas conversaciones al cabo del día con tanta gente que probablemente en la oficina no tenías, ¿no? Y ahora es distinto, la forma de trabajar es distinta y estamos poniendo en valor que el trabajo individualizado cada vez tiene menos importancia porque necesitamos tener redes de interconexión y el vernos y el hablarnos, ¿no? Yo comparto totalmente lo que dices, José Luis. Yo, por hablar de nuestro caso, yo sí que me llevo, bueno, dos aspectos muy positivos en línea con lo que tú dices, ¿no? El primero es que la gente está ahora mismo a la misma distancia, ¿no? Antes decías, oye, tengo equipos en Latinoamérica, en Europa, en España. Ahora mismo todos estamos a la misma distancia, ¿no? Y estamos mucho más accesibles. Y el que has dicho para mí me parece clave, que es la humanización, ¿no? Ahora mismo es cierto que estamos en pantalla, pero yo creo que a todos nos ha pasado en una conversación, pues aparece un hijo, aparece una mascota, pues estamos traspasando un poco, ¿no?, el plano profesional y estamos entrando todos en los hogares de cada uno, ¿no? Y estamos conociéndonos y esto pues pasa con los equipos, pasa con los clientes, porque todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, situaciones así, bueno, no digo tanto a pesar de los medios, pero también facilitados por ellos, ¿no? Por los medios digitales, porque si no, no tendríamos esta oportunidad, nos permiten acercarnos y humanizarnos, ¿no? Y ver que no solo las relaciones profesionales, sino que las situaciones humanas que están detrás son las que hay que considerar, ¿no?, para salir adelante de esto. Pues, Alberto, no sé si te parece, si tienes preguntas para que Verónica y José Luis puedan responder o continuamos hablando. Os voy a lanzar una pregunta. Bueno, la pregunta es que si esta situación, pensáis, es para todos, si esta situación puede provocar un cambio en la forma de trabajo en el futuro. Si realmente puede cambiar la forma de trabajo. Bueno, la forma de trabajo, no lo sé. Yo creo que antes hacía mención Verónica, se puede teletrabajar y
y ya nadie va a poder decir es que no se puede teletrabajar. Obviamente, como también decía Rubén al principio, esto no es solo teletrabajo, estamos teletrabajando en confinamiento, o sea, que no podemos salir de nuestras casas, o sea, que no son las políticas habituales de teletrabajo, o sea, tú teletrabajas pues, por circunstancias personales, de organización, de conciliación y demás, y tú te vas organizando, pero es que aquí, en esta situación actual, se dan una serie de condicionantes que no es lo normal cuando se está teletrabajando. Yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y entonces, esa excepcionalidad, crucemos los dedos y esperemos que no se vuelva a repetir por el beneficio de todos, pero que va a cambiar la forma de trabajar en cuanto a cómo afrontan las organizaciones el teletrabajo, yo no tengo ninguna duda. Yo el otro día también decía en un webinar en el que participé, la realidad ha superado a la norma legalmente, o sea, todos estamos teletrabajando y aquí no ha pasado nada, no estamos enfocados en un tema que es de radiante actualidad los últimos meses en España, como es el control horario, etcétera, etcétera, y estamos organizándonos como profesionales, que es lo que debería haber solo en las organizaciones. ¿Que ha llegado y se va a quedar? Sí, y esperemos que no tenga que venir otro hecho como el COVID para llevarnos a asumir otras realidades de cómo tenemos que trabajar, ¿no? Pero que va a cambiar seguro. Yo antes lo decía, esto no, cuando volvamos el 26 de abril, el 15 de mayo, el 15 de junio, cuando sea, no va a tener nada que ver con cómo estábamos el 15 de febrero en cuanto a entorno de trabajo y forma de trabajar. Estoy convencido. Sí, yo coincido en que cambiará el modelo de la forma de trabajar en el futuro porque ya ha cambiado. Entonces, ya nos hemos organizado de una manera distinta, forzados por las circunstancias, y no, difícilmente veo posible el volver al punto cero cuando esto vuelva a la normalidad, sino que los nuevos hábitos, las nuevas formas de trabajar, los nuevos valores que hemos desarrollado por todo esto tan maravilloso que ha surgido de la colaboración y de la cooperación y de la integración con otras personas y tal, y de la cercanía a pesar de la distancia física. Entonces, esto nos va a llevar a tener que nuevamente evolucionar hacia algo que no sé cómo será, pero que sí será diferente a lo que teníamos antes. Perfecto. Fijaos, aquí Pablo Durán nos plantea que qué podemos hacer desde su compañía, dice, hacia abajo para aprovechar esta corriente de trabajo y no volver al presentismo anterior, que suele ser propicia de la alta dirección con enfoques más tradicionales, más presencialistas, ¿no? ¿Cómo que pensáis que se puede hacer esto, que podemos gestionar esto? Bueno, antes hacía referencia, Verónica, al tema de productividad, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que demostrar es que esto no ha cambiado nada cómo se trabajaba hace 3 semanas, ¿no? Y que todo el mundo está haciendo su trabajo. Si la gente no está haciendo su trabajo, entonces es muy complicado que esto no vuelva a ser lo que había antes, pero entiendo que es que todo el mundo que puede estar teletrabajando está pudiendo dar el servicio que su compañero está pidiendo, ¿no? Eso es muy importante, no hay mejor herramienta que demostrar que la productividad sigue siendo la anterior al estar sentado en una silla, en una oficina y en una mesa, ¿no? Desde mi punto de vista. Luego hay herramientas de comunicación, de gestión y acciones que algunas se ha referido Rubén anteriormente, pero lo primero para llevar a cabo a que haya un cambio cultural es que esta circunstancia no ha cambiado nada de los objetivos y lo que quieren conseguir las organizaciones. Claro, aquí plantea también, tenemos otra pregunta que nos entra, que plantean si cambiarán los espacios de oficinas cuando regresemos a la normalidad. Si creéis que el concepto de espacio en las oficinas cambiará después de esto.
Si os parece, respondo yo. A mí, bueno, yo veo que ya es algo que nos estamos planteando en KPMG. Eso desde el punto de vista de decir, necesitaremos tantos metros, necesitamos tantos espacios, porque claro, esto nos ha demostrado que no necesitamos estar los 2000 y tantos de Madrid en las oficinas de KPMG o tener un espacio potencialmente para todos, sino que ya pues hemos aprendido a trabajar de una manera distinta, entonces esto hará y ya estamos en esas conversaciones de hacia dónde irá nuestro espacio en el futuro. Pero están, claro, están empezando. Yo todavía no tenemos una respuesta de qué es lo que haremos nosotros a nivel de la firma. Lo que sí tengo es la convicción de que evolucionaremos hacia algo distinto, mucho más colaborativo, poniendo muchísimo más foco en lo que comentábamos antes de la tecnología, el vínculo, la relación, el empleado, la comunicación y un entorno todavía más flexible de lo que teníamos antes. Fantástico. Fijaos, Montse, no sé si queréis añadir algo más a alguno de vosotros. Yo sí, si te parece, porque claro, esto es una reflexión que lleva viniendo tiempo, pero que ahora mismo, claro, como decía José Luis y Verónica, es una realidad, ¿no? Ahora, hasta la fecha, nos planteamos qué pasaría si los espacios físicos son necesarios, ¿no? Porque se podía teletrabajar. Ahora vemos que es posible, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar desde nuestro punto de vista es qué rol van a jugar los espacios, ¿no? Es decir, el espacio de trabajo, pues, ¿va a ser el sitio para el trabajo individual? Pues quizá no, sino que va a ser el espacio para el trabajo colaborativo, para atender a los clientes, como decía Verónica, para mostrar la imagen, las capacidades de la organización, la tecnología. Eso evidentemente va a llevar a una reflexión, ¿no? Otra cosa es que la adopción pues es lenta, porque todo cambio en un espacio de trabajo implica pues mucho trabajo y mucha gestión del cambio, ¿no? Pero creo que el concepto del espacio de trabajo tradicional va a variar pues gracias o debido a esta situación. Claro, claro. Fijaos, Montse de Osa nos pregunta, claro, Montse está ya pensando en el regreso y en la permanencia del miedo, ¿no? Porque dice que cómo podemos ayudar a dar confianza a nuestros empleados para que no tengan miedo e inseguridad en el regreso. Yo creo que el regreso, la incertidumbre es tal que yo no me atrevería a responder, a permitirme nada a la pregunta. O sea, yo creo que cada día nos están cambiando los requisitos, las condicionantes y está todo tan dinámico y tan cambiante que, vamos, no sé, Verónica y Rubén, ¿no? Pero me costaría, nos cuesta poner fecha, no te digo ya entorno y cómo y cuándo vamos a volver, sobre todo, ¿no? O sea, no sé, o sea, no sé si tendremos que hacer test o no, no sé si es que es todo tan difuso que ojalá lo supieran, ¿no? Ojalá, pero el que lo sepa que está asistiendo de los 93 que veo que conectados ahora, que nos lo diga, ¿eh? Sí. Claro. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, dices José Luis. Depende de cómo es el regreso, depende de cuándo es ese regreso, depende de con qué condiciones. Hay tantas cuestiones que todavía se tienen que definir que es muy difícil, o sea, la bola de cristal todavía no, al menos yo no la tengo tampoco, ¿no? Entonces, sí, lo que me parece que es importante es, bueno, las cuestiones que estuvimos mencionando aquí, el mucho foco en la comunicación, en la higiene, en mantener distancias, es decir, yo creo que eso se va a tener que seguir manteniendo en el futuro y en el medio, en el corto y en el plazo también. Entonces, esto pues
pues lo iremos construyendo en las próximas semanas, dependiendo de cómo va evolucionando todo el contexto. Bueno, aquí fijaos, Miriam plantea, insistiendo un poco en el mismo tema, os lo resumo la pregunta, pero básicamente, por un lado, pregunta si realmente las empresas, si creéis que realmente las empresas han puesto los medios correctos para teletrabajar, y haciendo especial hincapié en aquellas empresas en las que la parte presencial es algo importante. Pues a ver, yo voy a hablar de mi empresa o la empresa que yo conozco y en donde yo trabajo, que es KPMG. Y entonces, pues en este sentido, transmitir que sí, que en KPMG se han puesto todos los medios para hacer que esta circunstancia transcurra con la mayor normalidad posible, pero partiendo de una base de que ya esto era un hábito relativamente nuestro de trabajo, ¿no? Lo que decíamos antes, la flexibilidad y la movilidad, y entonces en nuestro entorno, en mi entorno de trabajo, con una cultura, unos valores, una forma de trabajar muy flexible y con mucha responsabilidad también en cuanto a la autonomía y a la autogestión, pues sí, se han incluso mejorado métodos y procesos de trabajo que ya teníamos. Que si esto es generalizado, pues no me arriesgo ahí a opinar sobre otras empresas, ¿no? Pero en el entorno de KPMG, pues sí, se ha buscado la mayor normalidad posible. Fijaos, aquí os voy a plantear una pregunta que nos hace Mayra Martínez, nos la envía desde Argentina, y dice ¿cómo ven ustedes el cambio de liderazgo bajo esta modalidad de teletrabajo? Muy interesante. Interesante. Y respondo yo y luego José Luis o Rubén si queréis agregar, pero bueno, como viene de Argentina me siento un poco identificada, ¿no? Entonces, todo tuyo. Salto. Muy bien. Pues sí, coincido que parte del cambio que tenemos que hacer las organizaciones es también en los modelos de gestión, en el modelo de liderazgo y en los modos, en el modelo de trabajo también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ya estamos poniendo, y al menos en el entorno de KPMG, haciendo un foco en lo que es la comunicación, la cercanía, la relación, el mantener el vínculo, el construir relaciones, incluso curiosamente nosotros estamos haciendo incorporaciones en este entorno y de hecho ayer y antes de ayer se han incorporado nuevos empleados a KPMG y entonces por y se incorporan a un equipo de proyecto, a un entorno de trabajo 100% virtual, en donde una persona les ha llevado el ordenador a su casa y ya tienen su ordenador, su teléfono y van a tener un liderazgo virtual 100%. Entonces, es un aprendizaje en las dos partes, ¿no? Es para el liderado, para el líder y también para el equipo que tiene que interactuar y funcionar en este entorno. Entonces, es un aprendizaje para todos, es un día a día que estamos construyendo y que tenemos todavía que reforzar y mucho. Perfecto. Sí, perdona, José Luis. Yo solo por añadir, vamos, que coincido plenamente con Verónica, el tema, por apuntar un pequeño añadido, Alberto, no sé si tanto es que los líderes se tienen que adaptar o cambien el liderazgo, el modelo de liderazgo, sino que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Los líderes a trasladar los mensajes de distinta manera y el resto a percibirlo y a aterrizarlo, ¿no? O sea, esto tiene que ser una adaptación mutua como si fuera un Tetris casi. Claro. Rubén, yo no sé si tienes alguna pregunta más, si no finalizamos con una que tengo aquí.
No, mejor la que tengan los asistentes. Vale, bien, pues fijaos, vamos a finalizar un poco ya por tiempo. Esta nos la hace David Pampols Camats, que dice, nos pregunta, ¿qué peso creéis que tendrá la digitalización y el teletrabajo en lo que supone de eliminación de las barreras físicas en la capacidad de las empresas para atraer talento, ¿no? Pudiendo incorporar perfiles desde ubicaciones distantes? Bueno, yo creo que eso ya lo teníamos antes de esta crisis, ¿no? Pero al menos en España tenemos unas barreras legales que el mercado de trabajo no está adaptado a la flexibilidad contractual, por decirlo de alguna manera, de, de estar asignado a un centro de trabajo, ¿no? Y antes yo hacía referencia a ello, o sea, hay determinadas limitaciones al teletrabajo que ahora no estamos mirando por las circunstancias que son, pero que yo dudo de que no se vuelvan a mirar dentro de 5 o 6 meses. Y eso se aplica a la flexibilidad en cuanto a la contratación, para trabajar en Madrid, una persona que teletrabaja en Burgos, al menos en lo que se refiere a la legislación española. Entonces, hasta que eso no se quite, o esa barrera no vaya disminuyendo, yo creo que ahí, no sé qué opinan Rubén y Verónica, pero al menos en el mercado español seguiremos teniendo algún problemilla por ser muy polite. Claro. Yo coincido contigo, yo creo que las barreras técnicas no son las más importantes, porque hemos visto que es posible con mayor o menor esfuerzo, pero las barreras legales, ¿no? También, pues, tenemos los temas de control horarios y de presencias que, como decía José Luis, pues condicionan también mucho hacia ir una, no sé, denominar uberización, ¿no? del trabajo, que podamos desactivar y activar pues perfiles que estén en una nube, ¿no? de trabajadores. Los aspectos más legales son importantes y también los culturales, ¿no? Porque al final gran parte del trabajo en una organización te hace el sentirte vinculado a ella, ¿no? Y la distancia, si no se gestiona adecuadamente, uno de los riesgos que tiene es la falta de compromiso, ¿no? De engagement con la organización, ¿no? Y creo que eso es otro de los factores, tanto el legal como el cultural, que hay que trabajar, ¿no? Para llegar a ese ámbito. Quizá el tecnológico es el que tenemos más avanzado desde mi punto de vista. Vale, perfecto. Bueno, no me quiero resistir a haceros, esta sí seguro, la última pregunta que hace María Blondín, que dice, plantea que qué herramientas nuevas han incorporado para fortalecer la comunicación en este entorno. ¿Qué tips recomiendan? Bueno, ya, sí, brevemente, en nuestro caso tenemos un podcast diario donde hacemos un resumen tanto de la situación, en el caso de España, de cifras de coronavirus y demás, luego, que se lanza desde Presidencia y luego en ese podcast pues también participa gente de fuera que nos cuenta cómo está viviendo esta situación. Hay consejos médicos y también bueno, damos actualidad acerca de noticias de la firma, ¿no? Y lo reciben todos los empleados en su correo electrónico todas las mañanas en torno a las 8 de la mañana. Eso es lo principal que hemos cambiado, pues seguimos con plataformas de la intranet para que la gente participe y demás, pero lo más distinto es ese podcast que antes no teníamos, ¿no? Perfecto. En nuestro caso, en el caso de KPMG, no es tanto nuevas tecnologías o nuevas herramientas de comunicación, porque pues lo que utilizábamos es lo que seguimos utilizando, que
con la intranet, con el email, con el entorno de TIS y los webs que nos permiten una comunicación fluida. Lo que sí ha cambiado, y ha cambiado mucho, es el tono de la comunicación. Y eso es, desde el punto de vista de cultura de empresa, es un cambio que está siendo muy potente, porque hay mucho más contenido personal, hay mucho más contenido de historias de distintos empleados, sus circunstancias, su familia, su entorno. Entonces, y el mismo presidente o heads de distintas funciones que le están dando un tono mucho más cercano, mucho más humano, mucho más de persona a persona a la comunicación, que está siendo muy bien recibido por todos nuestros empleados y que se agradece este entorno tan complejo, el ser mucho más personas. Es un poco redundante, ¿no?, la idea, pero es el poner nuevamente el mucho mayor cuidado, mucho mayor cariño en la persona y el correcto vínculo de persona. Fenomenal. Bueno, ahora sí, si os parece, lo vamos a cerrar este webinar. Rubén, no sé si quieres tú cerrar comentando algo. Bueno, pues simplemente... Sí, vale, perfecto. Bueno, pues simplemente daros las gracias, Verónica, Rubén, José Luis, ha sido de verdad, nos habéis dado unas claves fantásticas, estupendas. Y a los que habéis asistido, a los que habéis estado como asistentes, como oyentes en la webinar, muchísimas gracias por estar allí. Anunciaros que la semana que viene nuestras webinars tenemos prevista una para el martes y otra para el viernes, rompiendo un poco nuestra dinámica habitual de lunes y miércoles. Bueno, todo esto provocado por todo este tema de Semana Santa, las agendas, ya sabéis que os voy a decir que no lo estáis viviendo todos, ¿no? Y bueno, simplemente termino con esto y termino recordando lo que siempre os digo, que todo el equipo de DCH está con vosotros en casa. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.